me parece, más allá de lo que comentaba antes de Einstein, hay muchas cosas que se crean para un bien y terminan ocupándose para un mal. O sea, claro, eso va a pasar siempre. Siempre hay gente buena y gente mala. Depende de la intención de cada uno que la tome. Como la vacuna, por ahí. Pero respecto al tema de la bomba atómica, a mí me parece que lo que hizo Estados Unidos fue sentar las bases hasta lo que tenemos hoy día. Hoy día lo que vivimos con Corea del Norte o muchas cosas más son consecuencias directamente de que Estados Unidos invitó al resto a armarse nuclearmente para en el fondo poder igualarse con él y decirle como ya estamos iguales, así que no me podía hacer nada. Entonces, creo que la consecuencia en los 75 años que han ocurrido desde que ocurrió lo del bombardeo en Japón, me parece que la estamos viendo hasta el día de hoy. ¿O me equivoco? De hecho, es una estrategia de usar el primer uso espectacular, en el fondo como demostrar la fuerza, sacar al tiro el blim blim, todo el arsenal, así como mostrarlo inmediatamente. Claro. El problema es que, de hecho, Einstein decía, estoy arrepentido de abrir esta caja de Pandora. Entonces, todos los que conocemos la mitología griega sabemos que se abrieron todos los males, siendo, de hecho, la esperanza era un mal, según los griegos, pero bueno, ese es otro detalle. Pero en el fondo es como en qué medida la ciencia necesita estas cortapisas éticas, porque al final el átomo no tiene la culpa, es la gente la que lo ocupaba para esto, cosa que suena muy ridículo, pero en el fondo también está en qué medida la guerra justifica cosas que no necesariamente son justificables, y por eso en el 48 o sea, hay una urgencia tremenda por firmar en la declaración. Claro, y como bien decía Einstein, esa caja de Pandora que él dijo haber abierto y que se lamentaba tanto, es una caja de Pandora que sigue abierta hasta el día de hoy. Basta con ver la situación que está viviendo Corea del Norte. Ahora, a mí lo que siempre me ha llamado la atención, porque es imposible dejar de lado todo el tema humano que conllevó esta mega destrucción, que tiene que ver con los hibakucha, que son los afectados por las bombas. De hecho, hasta el día de hoy hay muchos sobrevivientes, creo que son como alrededor de 140.000 personas que hoy tienen entre 80 y 90 años, que en ese entonces tuvieron la dicha de poder seguir con vida, pero ellos a través de sus años han sido tremendamente castigados por haber quedado con vida. O sea, una cuestión súper loca de ellos siempre dicen en sus declaraciones, en las entrevistas que dan, que siempre han sido discriminados, por ejemplo, para encontrar trabajo, porque les ven sus quemaduras, les ven los queloides, muchos han tenido que sobrellevar difíciles enfermedades, por ejemplo, no se han podido casar, porque todo el mundo le hace la cruz. Es como, tú eres un ente reactivo, me puedes contagiar, me puedes pegar algo que le puedo traspasar a mi descendencia. Entonces, han sido personas que han vivido también con mucha culpa de haber quedado vivos y haber visto morir a todos sus familiares, por ejemplo, haber trabajado desde muy niños porque quedaron solos. Entonces, es una realidad súper, súper brutal, y yo no sé, profe, si usted nos puede contar ¿cómo se logra reconstruir de alguna manera Japón? Porque también Japón hoy día es un país ejemplar. O sea, uno dice, con tremenda catástrofe lograron salir adelante y dan lecciones en hartas cosas. Entonces, ¿cómo logra salir adelante la sociedad? Y si tienes algún antecedente de los sobrevivientes de aquella época, que también sería interesante saber, comentarlo. Sí, genial. Es que eso, como que, ¿sabes lo que me pasa en general con los temas bélicos? Que no olvidamos que al final del día estamos hablando de vidas humanas. Y de hecho, esto es lo típico que analizamos también en segundo medio cuando vemos este tema. Si tú comparas el arsenal nuclear de la Guerra Fría, podemos destruir la guerra 5 veces. Hiroshima y Nagasaki eran nada. Hay un gráfico muy potente sobre eso. Entonces, como bien tétrico el tema. ¿Sabías tú que hay un doble sobreviviente de los bombardeos? Yo obviamente no hablo japonés. ¿En serio? Tsutsutomu Yamaguchi, que estaba en Hiroshima, pero era de Nagasaki, entonces sobrevive al primer bombardeo y va a su ciudad natal. Le toca. ¡Ay, loco! Claro. No, pero... No, 3 días después... voy a ver qué pasó con mi ciudad. Así como, no, qué terrible. De hecho, sí, la discriminación es súper potente. Bueno, él murió de cáncer, precisamente en 2010, no tanto. Entonces, es que también tiene un tema como de traumas de guerra en el fondo. Y ahí como ya nos metemos como un poco más al terreno psicológico. Pero en el fondo es que era un imperio. Es que, de nuevo, saquémonos, como lo decíamos la otra vez, saquémonos al siglo XXI, vamos al siglo XX y hacia atrás. Y aquí Salfate sabe un poco más. Sabemos que Japón pasa de la deuda feudal, con todo el tema de los caballeros, claro. Sí, de ahí pasa a ser algo así como una colonia, porque ahí es un protectorado técnicamente, ahí hay como tecnicismos más chicos, pero de fondo
cierta relación con Gran Bretaña, Inglaterra, y pasa rápidamente la industrialización. Entonces tiene mucho orgullo de esto y como que en el barrio era como, mira, así como, mira. Entonces son bombardeados, pero de una manera terrible. Hay unas imágenes pero impresionantes y desmoraliza a su población. Pero quedan desmoralizadísimos. Y aparte que el trauma, imagínate, bueno, después vamos a enrocarlo con otro tema, cómo se transmite este conocimiento histórico, esta vivencia. Tú tienes dos opciones: o te dejas morir, o echar a morir, o figurativamente por supuesto, o te rearmas, que es un poco lo que le pasa al porteño, a Valparaíso, luego del terremoto que ahí vamos a comentar. Entonces, la ética que ellos van a cultivar es nos rearticulamos. Además que dentro de las sanciones está precisamente no invertir tanto gasto en lo militar. Entonces, paradójicamente, los peores crisis son una época de reinvención. Entonces ahí ellos se enfocan en la tecnología que sabemos que van en la punta de lanza. Entonces, claro. Pero sí, el tema de los Ibacucha es un temón, porque en el fondo es como, literalmente son como radiactivos y muy súper discriminados, lo cual no tienen la culpa, nadie pide eso. No, claro que no. Es como te culpo por estar vivo, es una cosa muy fea, muy dolorosa. En un lugar que no escogiste. Claro, para agregarle un dato nomás con respecto a eso, hay que entender que estamos hablando de culturas muy distintas y así como venerables, honorables, digamos, y con todos los miles de años de diferencias que no tiene la cultura japonesa, ellos tienen otros rollos que para nosotros insospechados, y Japón tiene problemas con las personas con defectos físicos. Las consideran que vienen con algo. Entonces, si vienen con quemadura y todo, más allá del hecho histórico, es que son personas que vienen con desperfectos. Son rollos culturales, digamos, que se mantienen hasta el día de hoy, que problemáticas y que a nosotros nos cuesta entender, porque es otra realidad. Estamos haciendo Así Somos a días de la conmemoración de los 75 años justamente del lanzamiento de la primera bomba atómica de la historia, y nos acompaña la profesora Jimena Prado. Ella es, por supuesto, profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y estamos haciendo Así Somos. Tú puedes comentar en las redes sociales con Historia en AS y comentas, pones tus dudas, tus inquietudes. Profe Jimé, usted hablaba hace un rato con la pregunta de Lama, hablaba de la espectacularidad que generaba justamente el lanzamiento de esta bomba y lo que podía llevar a efectos posteriores, no solamente con el tema de las personas que iban a morir, sino que con el mensaje político que se está enviando de alguna forma. Bajo esa lógica, ¿existe algún estudio o alguna certeza o sabemos por qué se escoge justamente estas ciudades para hacer caer estas dos bombas? ¿Hay alguna lógica en cuanto a la población, en cuanto a que estas ciudades eran más importantes en la transacción económica, etcétera? Porque estaba leyendo y me encontré con algunos artículos que decían que en algún minuto la ciudad de Kokura era una de las ciudades en las que iba a caer justamente la bomba que posteriormente, la segunda bomba, pero que por algún motivo esa ciudad se salvó. ¿Sabemos la lógica para escoger ciudades y por qué se salvó Kokura, profe? Que después igual desapareció. Sí, de hecho, está leyendo también que en Japón se habla de la suerte de Kokura, así como, sí, es como un dicho. Sí, es como un refrán ahí que ellos tienen, como hacerse la América, como, es como en el fondo, si todo tiene ya, pero otro día hablamos de eso, en octubre hablamos de eso. Bueno, el punto es el siguiente, recuerda que estamos hablando de potencias, ¿sí? Estamos en una guerra mundial y entonces están pensando estratégicamente. Recuerda qué es lo que está pasando entre medio, ojo con esto, los nazis están haciendo pedazos con la Blitz, ¿no es cierto? Ahí en Londres, es como esta tendencia bombardear e incendiar las ciudades. Y eso ya había sucedido en Tokio, que habían hecho estos bombardeos con graves incendios. O sea, es que la guerra es algo terrible. Pero, de nuevo, ahí viene como el tema de la justificación, no se rendían. Y de hecho, si tú googleas Guerra del Pacífico, te van a salir dos términos. Uno, esta de la Segunda Guerra Mundial, y la nuestra, la del siglo XIX de Chile. Entonces, estaba, algunos depende del historial, pero en el fondo está álgido el problema, está complicadísimo y como que también está medio desgastada ya las fuerzas. Sabemos que de nuevo se alarga más de lo que esperaban. ¿Y por qué Hiroshima y Nagasaki y no Kokura, por ejemplo? Porque ambas eran ciudades industriales y una de ellas, la primera por supuesto, tenía más presencia militar, aun cuando hay otros cálculos que lo desmienten, que dicen que no es tanto. Es que mira, en historia, hacer historia contemporánea es súper complicado porque no se liberan documentos, en fondo que tienen los testigos, pero lo ideal para historiografiar un proceso es de 50 años o más
porque todavía como hay archivos velados, hay intereses, hay discursos, entonces es complicado, siempre vamos a tener que hacer los contrapuntos, pero el punto central del asunto, ¿por qué las escogen a las dos? Es porque Kioto ya la habían bombardeado, entonces ya estaba bastante destruida. En segundo, porque eran ciudades más pobladas. Tercero, porque eran militares. ¿Y por qué no Kokura? Hay dos versiones. Uno dicen porque venían frente a mal tiempo, entonces se podía llevar aún más lejos la radiación, pues ya sabían que era terrible la radiación. Y otra versión que encontré por ahí es que de alguna manera se filtra y empiezan a hacer incendios con carbón, entonces quitan mucho la visibilidad. Esa es una que a mí, la verdad, que todas me hacen sentido. Perfecto. Entonces... Sí. Y hay otra razón que le encontré último de macabra, que eligieron exprofeso, ya, pero que no, de verdad, mal. Como que y esto está como bien calculadísimo, por eso la crisis de la razón. Eligieron no bombardear a Hiroshima, Nagasaki y Kokura, así como para dejarla lista para ver cómo actúa la bomba. Y como, ¿qué pasa? Así como estudio de caso. Para tener un conteo real de alguna forma. Sí, como la maqueta lista, así como que tú hagas la maqueta perfecta y después decir, la raza, así como un experimento que igual. Qué macabro. Como te digo, me falta. Sí, tiene bastante sentido, la verdad, para la mentalidad. Me hace mucho sentido eso. Sí, pero como te digo, o sea, todavía nos faltan algunos años para poder historiografiar de manera más completa, pero sí, entendiendo la mentalidad de eso, hace sentido. Dígame, estimado, disculpe. Profe, le agrego un datito para su enorme bibliografía y conocimiento que tiene. Entre los directores que he podido entrevistar por mi carrera como crítico de cine, uno fue Hayao Miyazaki, el gran director de animaciones como Totoro, El viaje de Chihiro y todo lo demás. Y él tenía una muy buena vida durante la Segunda Guerra Mundial porque su padre y su familia trabajaban haciendo aviones cero que utilizaban los kamikaze. Y él me comentaba que en Hiroshima tenían divididas las fábricas de estos aviones en distintas partes y parte de los sistemas de propulsión de esos aviones lo hacían en Hiroshima, y según su versión me decía que en parte los pueden haber atacado por eso. La familia de él eran parte de los constructores de estos aviones, así que ahí tiene un dato de primera mano del gran ganador del Oscar y no solo Berlín, Hayao Miyazaki. Oye, disculpa mi ignorancia, pero yo alguna vez lo vimos en clase y es como media lenta. ¿Te acuerdas de la tumba de las luciérnagas que cuenta como este proceso? Exacto, es de su socio, Isao Takahata. Exacto. Tuve la oportunidad de estar con sus ayudantes en Japón y me contaban sobre el proceso de esa película en particular. Así. Es que esa película lo retrata tan poéticamente porque este es un tema atroz, así, pero mal, y es una belleza. No sé si lo volvería a ver en clase porque es como no fracasé un poco cuando lo hice, pero sí, no, un poco lenta, pero es tremendo documental, es fascinante, porque en el fondo también estamos hablando de otra mentalidad y otra época. Entonces, como ponerse en los zapatos de alguien que vivió eso es impresionante. Tiene toda la razón. Profesora, ahora, cuando nosotros entendemos el tremendo fenómeno y el paradigma, el cambio de paradigma que generó la bomba atómica, la verdad es que con el paso del tiempo, como que la gente le ha ido perdiendo el miedo a la atrocidad que esto convoca. Un miedo que volvió a florecer después de varias décadas, cuando esta explosión que hubo en Beirut, que dejó una especie de hongo, y que todos dijeron, ¿qué es eso? Una pequeña bomba atómica, que fue los primeros anuncios que se daban cuando uno veía estas imágenes que comenzaban a circular por internet. El caso es lo siguiente, tenemos un titular, profe, esta vez del Confidencial.com, que dice: de Hiroshima a Corea del Norte, ¿qué se sabe y qué no de las explosiones nucleares? Porque pareciera que esto fue un tema olvidado y que las bombas atómicas son solamente herramientas disuasivas para que nunca llegue a haber un ataque entre ciertos países, pero que hasta el día de hoy no está claro quién tiene poderío nuclear y quién no, y lo peor de todo es quizás cuándo puede que llegue algún soberano lo suficientemente loco que quiera pasar a la historia y decida apretar el famoso botón e reinicie una guerra mundial. ¿Será posible que podamos vivir un escenario semejante alguna vez? O como decía Einstein, que no sé cómo hacer la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser a palo. Así porque no va a quedar nada si hay una tercera guerra mundial. entre las cucarachas, así que se supone que sobreviven. Claro, no, es un tema, es como... Es que me recuerda como las conversaciones que uno tiene en la sala de clases, porque en el fondo dentro, y aquí tenemos que retroceder un poquito más a la Guerra Fría, tú sabes que había muchas competencias y una de esas era la carrera atómica,
ahí está la famosa crisis de los misiles, y de ahí viene el Tratado de No Proliferación. Pero la duda que quedó, y en eso, ¿te acuerdas que incluso hay una canción de los prisioneros, los más viejitos? Sabemos, por supuesto, rojo, cantemos pa. Claro, por los ochenteros, yo me acuerdo, yo crecí, ¿y te acuerdas esa escena de Terminator? Que yo me acuerdo cuando era menor. Prohibida casa de el miedo en la tercera. Perdón. Como el tema de la destrucción. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando pasas por hechos traumáticos, generalmente lo que quieres hacer es borrar eso. Entonces, y lo que te recuerdo. Entonces, ahí donde es súper entretenido cuando tú a los niños de segundo medio que no nacieron en esta época de la Guerra Fría y otros procesos, te cuentan, oye, sí, y se supone que se comprometieron a destruir la arsenal nuclear. Pero nada te asegura, porque ahí vienen todos los temas de la guerra en directa, entonces ahí es donde todos empiezan a abrir los ojos y dicen, ¿pero y dónde están esas armas? Bueno, habían aliado. Entonces es como, se acabó, pero no se acabó, porque en el fondo hay otros países que empezaron programas atómicos. Usted sabe que hasta Chile tiene su central nuclear y todos dicen, no te faltan. Y yo le decía, ay, no se baja el sentido, pero no, pero no es un reactor. Entonces, hasta la línea muy delgada entre el uso científico y el uso como con tentación de maligno, porque el potencial Estado siempre está. Y de repente igual como que se piensan algunos gobiernos, pues, de usarlo para disuadir.